Entonces, Ya, no hay problema. ya aguante un ratito. Ya, entonces en general lo que voy a hacer es como que les llamo y espero, por ejemplo, unos 10 minutos y de ahí ya empiezo a resolver sus dudas, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Cuéntenme, primero estaba Javier, ¿qué más, Kevin? Entonces, cuéntame en qué te puedo ayudar, cuáles son las dudas. Ya. Estaba leyendo un libro, el de Champra, no sé si se ubica, Métodos numéricos para ingeniería. ¿Ya? ¿Y? Ya. Y como era como que muy tedioso, mucha definición. Tal vez no sé si es que usted conozca algún otro libro más práctico, como el de, no sé si se ubica el cálculo integral, el cálculo diferencial integral de Aguilar, un libro azul, Ya verás, el libro que algo así. estoy leyendo es el libro de Quarteroni, que es el que está, Ya. el que mandé en el email, ¿ya? Entonces, el Sí. Quarteroni es como que el clásico del análisis numérico, ¿sí? Es como que tiene desde cuestiones son súper teóricas, por ejemplo, cuando analizan desde el punto de vista de el análisis, por ejemplo, el álgebra lineal, empiezan a analizar cuestiones de matrices y como que ellos ingresan al método numérico desde ese punto de vista. Ujú. Y cosas más prácticas, ya. El que subí en realidad es el libro como más práctico de la serie de libros del Quarteroni. Es decir, donde ya solo te dicen, verán, asumimos que usted ya sabe esta parte de la teoría, entonces aquí debería, digamos, simplemente implementar tal o cual cosa. Entonces, lo que puedo hacer es subir otro libro, como en esa misma línea. Ahora, sí, en realidad el problema es, por ejemplo, que está en inglés. Puedo buscar Sí. algo en español, ¿ya? Ya, porque, o sea, yo vi en ¿cómo se llama? En LibGem para descargar los libros y ahí encontré esos por eso. Claro, en Y el hay otra libro cosa. puedes encontrar un montón, sí. Verás, yo te recomiendo que para que busques buenas recomendaciones de cualquier cosa, bueno, tienes algunos sitios ya. Uno, digamos, puede ser esta página que se llama Quora. Y ahí es como que haces preguntas y también te responden cosas. O si no, los otros que puse ya, que es Stack, Exchange, Overflow. Mm, ya. Y el Stack Exchange Math o el Stack Exchange Physics, tienen, digamos, ya tienen, pues, loco, ahí varias buenas recomendaciones, ya. En el Quora también, ya. Y tal vez, o sea, te sirva también, por ejemplo, en general, en Reddit. ah, Ah, sí, eso de lo básico. Y ahí, bueno, o sea, en Quora yo he tenido muy buenas experiencias. Ya hay gente que, pucha, no sé, profesores de Stanford, así, gente que tiene las respuestas ahí. Y si quieres buscar un libro en particular de Está estos, bien, déjeme sigue comunicarme nomás, con mi ya. casa Yo puedo subir otro ya para que ver esté cómo como en español. hacemos y Luis, ¿qué dígame cuándo se más? llevaría a cabo esto. Cierra tu micrófono, porfa, gracias. Ya, entonces, ¿qué más, Javier? Cuéntame, ¿qué más dudas tuviste? Ya, entonces, y también cuando le digo que estaba leyendo ese libro, había unos ejercicios, póngase, que aplicaban el método de interpelación polinomial, pero ¿cómo se llama este? De Weierstrass. No sé cómo pronunciarle bien, Weierstrass o algo así. Sí, no vamos a ver eso ya. Digamos, los temas son los que están en el sílabo. No vamos a Ujú. analizar otro tipo de interpolaciones. Con polinomios de Lagrange, por el hecho de que, digamos, es un polinomio único, el que va a interpolar esos puntos es el más recomendable ya. Eso yo quería ver porque quería ver lo de cuál es el mejor porque todos tienen sus errores, ¿no? Porque son aproximaciones. Entonces quería Sí, en saber. interpolaciones, Simón, digamos, los que van a ser relevantes, más que cuál es el mejor, ya no existe, digamos, la frase con sentido y que sea completa, el mejor, ya tiene que ser el mejor para algo. Entonces, digamos, ahí ya se completa la oración cuando dices esto es mejor para tal o cual cosa. Entonces, en el caso Ujú. de los libros, pues depende qué es tu motivación, ya. Yo pienso que ya para cuestiones ya prácticas y de aplicación, el Quarteroni que subí es el que me parece mejor. Um, Ya, y los temas, como te digo, la interpolación con splines y polinomios de Lagrange son los que vas a ver continuamente en distintas aplicaciones ya de la ingeniería, en física pura también, cuando ya hacen cosas prácticas, en general, ¿ya? Entonces, ujú.
No te metas Ya, por lo pronto, sí. sí, es que estaba viendo ahí, consultando. ¿Qué más Todo debo? bien. Ya, Mm, entonces, ¿más preguntas o ya les dejo a los otros hablar? sí, sí, ya me hago otra cosa hasta eso. Voy a Bueno, un ratito. entonces hasta eso, Kevin, manifiéstate. De hecho, sí, yo también tenía algunas preguntas. Ah, primero, hola, profe, y hola a los demás. Yo también tenía algunas preguntas. Sin embargo, todavía estaba bien revisando el tema de los splines cúbicos. Simón. Entonces, algunas de estas preguntas sí se iban respondiendo mientras veía lo de los splines. Entonces, quería terminar de ver el video 7, creo, el día de hoy, para ver si ya con eso saco, para más o menos a las 3, en la sesión de las 3, que ves que ya le hago las preguntas, porque creo Sí, que sí, brother, sí. todo Ajá. bien. O sea, cuando ya tengas las preguntas, hazlas, no, no era obligatorio. Pero Ah, sí, de hecho bueno, vine porque creí que de pronto alguien más podría tener alguna pregunta y podrían responder alguna de estas. es excelente estrategia. Y justo para que no sea una estrategia de la que se pierdan todos, estoy grabando la sesión para subir esto y que puedan ir viendo el resto de personas que estén interesadas. Sí, Ya, sí, eso era todo. bueno, entonces ahora sí, Luis. Luis, Luis. Ya capaz que Luis solamente así se conectó y de ahí se fue a desayunar. Entonces, am, ya pues pensé que venían así y hasta traje los marcadores y todo. Pensé que eso, o sea, simplemente que ya me iban a decir las preguntas y yo ya les iba a responder. Si tienen preguntas para las 3, todo bien. Igual el viernes volvemos a tener sesión de preguntas si no alcanzan a ver, como Kevin, por ejemplo, dice que va a ver hoy el video 7, entonces si es que todavía hay preguntas después de que ves todos los videos y ponte tipo el viernes ya tienes más preguntas, entonces mejor el viernes, ¿ya? O si hoy más tarde, todo bien. Ah, alguien me dice que está en la oficina del trabajo. Sí, pero Luis, no es obligatorio que vengas. Ahorita puedes venir a las 3. Bueno, entonces ya que Luis está en el trabajo, Eh, no, no fue mi intención que tengan, que se les cruce con el trabajo. Ya otra vez puede ser a las 3 y si no es hoy es el viernes, ya. Y si no pueden ninguna de las dos sesiones, ahí sí escríbanme. Eso nomás, ya. Entonces, yo quería preguntar algo, sí, sí, pero sí. era más con el Octave. A ver, Estaba viendo el tema de lo de interpolación y no sé sí. si le puedo compartir pantalla. De ley, sí, claro. A ver, no está habilitada la función. Sé que tiene que Oye, habilitarla. espero nomás. De ahí viene Jumira también, puede ser que tenga preguntas. Ya, pero igual sigue Kevin así buscando nomás lo que me ibas a mostrar, ¿ya? ¿No? Ya. Bueno, mientras Kevin buscan, si quieren pueden decirme así una retroalimentación de los videos. Está súper aburrido, medianamente aburrido, que está entendible. O sea, de ley, honestamente, ya, porque necesito como mejorar y todavía estoy haciendo los videos. Y eso, a ver, exprésense, Todavía no le puedo compartir la pantalla, no sale. No sale habilitado. ¿no? Ya. Está como esas reuniones así con los amigos del colegio. Bueno, ustedes todavía son jóvenes ya. Pero ya después de full tiempo así te reúnes y es como que ya, ¿y ahora de qué hablamos? Así. Ah. Eh, por Díganme así, ejemplo, ¿qué tal están los videos? ¿Una pendejada? ¿Qué pueden ser mejorables? tal vez un poco más prácticos, uno que otro ejercicio más, Ya, ya, ya. no sé. Es Bueno, que estoy recién en Algo, el 6 también, entonces, no ¿cómo? sé. Estoy en el 6, por eso todavía no, como Ah, que ya, no ya. le voy mucho. Todo bien, todo bien.
Algo que serviría es tal vez, así como, no sé, al menos al final de cada tema, como que tratar de sintetizar todo lo visto en ese tema, tipo hacer un pequeño resumen, creo que sería bastante útil, De una. dado que al final vemos así como que analizamos todo lo que vimos, demostraciones, aplicaciones, y al final es como que no logramos concretar todo aquello que hemos visto. O sea, tal vez Estoy de serviría acuerdo. útil. Bien, bien, Kevin, yo sí había pensado en hacer algo así. Sí, estoy de acuerdo. Al final de la unidad de, bueno, de algunos temas sí voy a hacer un video de resumen. De ley. Ya, bacán más. Comira, ¿tienes alguna pregunta? Pregunta nomás. Comira. O Hablen. sea, o sea, es lo mismo que dijo Kevin, que, o sea, sintetizar, porque es como que nos quedamos con las ideas así sueltas, ¿no? Todo Entonces, bien. es, Acá. Ahora, pero ¿y ¿tienes alguna pregunta acerca de la materia? O sea, yo sé que puedes haber venido a la sesión de preguntas para ver si es que alguien preguntaba cosas y así se dudas, pero por lo pronto estamos en stand-by en las preguntas porque Kevin nos va a mostrar algo en la pantalla y estamos esperando, pero este, estas sesiones las voy a subir ya para que todo el mundo que esté intrigado por qué habrán preguntado, capaz que sí me ayude a entender, puedan ver estos videos, ¿ya? Entonces, más bien, si es que tienen alguna pregunta, en efecto, así dicen, chuta, esto no entiendo, le anotan y me dicen, ¿ya? Entonces, ¿qué fue, Kevin, ya? Sí tengo, pero no me, o sea, ya quiero abrir, pero me sale que el anfitrión tiene inhabilitada la función de compartir pantalla. O sea, soy inhabilitado. Ah, Ajá. am, ya, ajá. Entonces ahí, a ver, te tengo que... Espérate un ratito, Kevin, ya. Ya verás, Kevin, entonces aquí parece que te puedo poner como anfitrión, ¿ya? Entonces te voy a poner como anfitrión para que puedas compartir, sí. Ya. Entonces ahora sí, porfa, comparte la pantalla. ¿Qué más, Marjorie? Si tienes alguna pregunta, es tiempo de hablar. Bueno, espérate que nos muestre Kevin primero. Solo me conecté para ver las otras preguntas. No tengo hasta ahora una pregunta. Ya, todo bien. Ya. Bueno, sí, en el video 2, el deber ese de Octave, Ah, quería preguntarte si tenemos que presentarte ese también como deber o ese es para nosotros. ese deber es el deber que les escribí en el mensaje. Ok, Sí, ya. Sí se ve la pantalla. sí, sí, loco, tranquilo, todo bien. Ya, saqué la captura del Word para ¿Ya? una screen. Y ahí era con respecto al Lean Space, dado que le estuve calculando porque veía en un ejercicio de los que del libro del Quaternonia, algo Sí, así, sí. pero era con respecto al Lean Space. Entonces, habían, por ejemplo, estos puntos, el código más o menos el cómo lo definía, el intervalo del Lean Space. Por ejemplo, usaba esto del X1, el Sí, sí punto del veo que el X1 comando y que el está ahí X encima. final. Ajá. Sin embargo, digamos, traté de ampliar ese link space y se ven estas tendencias, digamos, ya se nota esto aquí como que crece bastante y acá también decrece bastante. Entonces, más o menos en el primero utilice ese X1 y X máximo, pero en el segundo más bien ese X1 lo bajé -1 y igual el punto máximo que tenía de los X, también le aumenté uno. Entonces, ¿qué me indicarían ya estas que varían bastante, más allá de este intervalo que podemos decir, este es como que más apropiado? Ya, sí, mira, lo que estás usando es polyfit, es decir, el comando que me estás mostrando que ploteó esos resultados es el que empieza en la línea 25 y dice C igual a polyfit y está X, Y, 7, eso. Ujú. Claro, Ya, eso. más que todo noté que esto, como que el intervalo es lo que define el intervalo es el in space.
Pero Sí, sí. digamos, Ya, entonces, verás, te explico qué tiene que ver todo eso, ¿ya? Entonces, la cosa es que el polyfit es un comando que te permite interpolar con polinomios de Lagrange. Sí, y es como importante, bien importante el comando polyfit, ¿ya? Te permite también ajustar con polinomios del orden que tú quieras, ¿ya? Entonces, esto es algo para lo que necesito que me compartas, me pases el chance de yo compartir la pantalla, ¿ya? Entonces, puedes poner ahí de administrador a mí, por ya favor, voy. y descomparte tu pantalla y yo para compartir la mía, ¿ya? Mm. Ya, creo que sí pude hacer eso yo mismo. Ya ahí sí me ven, me logran ver. ¿Sí o no? Sí. Ya va. Este, ya, entonces, verán, esta parte es como importante, ¿sí? Entonces, sí ven la pizarra, ¿no? Creo que sí. Luis, Luis. Cuando no digo no, entonces voy a asumir que sí, ¿ya? Entonces, la cuestión es que, miren, este comando es bien importante, ¿sí? El comando de lookup polyfill. Porque ustedes, digamos, lo usan para dos cuestiones prácticamente esto, ¿ya? Para poder ajustar y para poder interpolar, ¿ya? Entonces, en el caso que ustedes vayan ya, en el caso en que ustedes vayan a interpolar es básicamente que gráficamente hablando que una curva continua pase por un conjunto de datos discontinuos que ustedes tienen, que gráficamente lucirían como puntos dispersos en el plano cartesiano y ustedes les unen con una línea continua, ¿ya? Y mientras que, digamos, ajustar es hacer pasar una curva o una línea en general cerca de todos esos puntos dispersos, cerca, no encima de los puntos, ¿ya? Entonces, hay veces en las que les va a servir el polyfit y otras veces en las que no. ¿Quién determina eso? Pues su problema en particular. Entonces, ¿qué es lo que necesita el polyfit para funcionar? Y aquí tienen que dar, digamos, el nombre de un vector, donde en este vector albergan, digamos, las coordenadas X de los datos que ustedes obtienen. Ustedes van a asumir que primero que nada tienen de alguna forma ya por investigación bibliográfica o por experimentación, tienen pares de datos, digamos, donde cada elemento del par corresponde a un cálculo en particular que hacen de una propiedad física o de una propiedad del mundo natural y el otro elemento del par corresponde a otra propiedad física o otra propiedad del mundo natural que consideran que están relacionadas entre sí y que por lo tanto, digamos, están manifestando de alguna forma una ley. Esa ley vendría a ser expresada gráficamente por una curva continua, pero ustedes no tienen la curva continua, lo que tienen es un conjunto de datos dispersos. Entonces, en el vector X, como que ingresan los elementos las coordenadas X de los datos que tienen. Y en el vector Y, por ejemplo, las coordenadas Y de esos datos, ¿sí? Correspondientes a esos datos o coordenadas X que tuvieron en el laboratorio. Y aquí tienen que poner un número. El número que ponen aquí es importante ya, porque ese número les va a decir si ustedes van a ajustar o si van a interpolar. Entonces, supónganse que ustedes tienen 8 datos, como en el caso de que nos mostró Kevin. Entonces, si ustedes ponen aquí 7, lo que van a hacer es generar un polinomio de orden 7 y polinomio de Lagrange interpolante que interpole esos 8 datos, ¿ya? Entonces, si ustedes el número que ponen aquí es un número menor, es de 1 menor al conjunto total de datos que tienen, entonces, lo que hace el polyfit es generarles el polinomio interpolante. Pero si ustedes ponen, digamos aquí, un número distinto a 7, por ejemplo, 5, y un número distinto y menor, por ejemplo, que el 7, entonces ahí lo que va a generar el polyfit es un polinomio de orden 5 que en este caso ajusta los datos dados. Es decir, que si un número que ustedes ponen aquí no es aquel que se obtiene al tomar el conjunto de datos y restarles 1, entonces el número que ponen aquí va a generarles un polinomio que va a ajustar, no va a interpolar, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ponen aquí 7, si tienen un número de datos, ya digamos el total de datos es 8. Cuando hablo de los datos me refiero aquí a los pares ordenados, ya. Si tienen 8 pares ordenados, entonces si ustedes ponen aquí 7, entonces esto va a interpolar. Si ustedes ponen aquí menos, tipo 1, 2, lo que sea, lo que va a hacer es ajustar. ¿Con qué? Con un polinomio. ¿De qué orden? De este orden, del orden que ustedes ponen ahí. Ya, ahora, lo que Kevin mostraba era que
digamos, le amplió al dominio usando linspace. El linspace es simplemente un generador de un vector. Entonces, este generador de este vector lo que hace es tomar, digamos, si ustedes ponen linspace de esta forma, ya ustedes ponen linspace, abren el paréntesis, y aquí tienen que poner el primer número desde el cual ustedes empezarían a generar el vector. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que mostraba, tenía X mayúscula y estaba el 1, perdón, ¿sí? Y lo que está poniendo es que tome del elemento, o sea, que no, aquí está poniendo en efecto un número. ¿Por qué? Porque arriba debió haber definido el vector X. El vector X es, por ejemplo, un vector, supónganse que tiene elementos 3, 5, 7, así ya. Entonces, si ustedes aplastan X1, entonces lo que les va a guardar aquí es el número 3. ¿Por qué? Porque va hasta el vector X y toma el elemento 1. Entonces, digamos, cuando ustedes ven algo tipo esto, X y paréntesis y aquí un número, lo que está diciendo es que toma el elemento que está guardado en el vector X, que está ubicado en la casilla 1. Entonces, el que está ubicado en la casilla 1 en este caso es el 3. Miren, después ponen el elemento final, de dónde hasta dónde quieren ir. Si ustedes quieren ir, por ejemplo, hasta el número 7, pueden poner aquí directamente el número 7. Perdón, aquí debí haber puesto 1. Si ustedes quieren, pueden poner directamente el número 7 o pueden poner en este caso que vaya al vector X y del vector X tome el tercer elemento, ¿ya? Y después hay un tercer huequito donde ustedes pueden poner información en el linspace, ¿ya? Y este tercer huequito lo que dice es, ¿cuántos nodos quieres tener? Es decir, en este caso tu dominio iría desde, digamos, el 3 hasta el 7, ¿sí? Porque el X1 es del número 3 y el X3 es del 7, ¿sí? Entonces irían desde el 3 hasta el 7. Y la cosa es que cuántos intervalitos de estos, ya cuántos palitos de estos quieren que haya, eso es lo que ponen aquí, ¿sí? Ya, ahora, la cosa es que si modifican esto dentro de un entorno en el que están ajustando o interpolando, van a tener distintos resultados como estaba mostrando Kevin. ¿Por qué? Porque las interpolaciones sirven y son efectivas cuando van desde el primer nodo hasta el último nodo. Es decir, me refiero a esto ya. Ustedes tienen un conjunto de puntos dispersos tipo esto. Interpolar es como que encontrar una función. Ya había gente esperando, ya. Esperen un ratito. Entonces, les decía que interpolar es encontrar una función que vaya por todos estos puntos. En este caso sería un polinomio que cruce por todos estos puntos, ¿ya? Pero la cosa es que, ¿qué nos genera esto ya? En el mejor de los casos, la interpolación nos va a dar o nos va a revelar información que no estaba desde aquí hasta acá. Todo este hueco de información que no teníamos antes, ahora en lo rojo está revelándose cuando nosotros interpolamos, ¿sí? Supónganse que, digamos, el eje Y tiene que ver con el nivel de atención que ustedes mantienen y el eje X es el tiempo, ¿ya? Y supónganse que hay una ley cognitiva que relacione lo uno con lo otro, ¿ya? La atención con el tiempo. Y la cosa es que ustedes no tienen cuál es el nivel de atención para todos los tiempos, sino solo para ciertos tiempos. El tiempo t sub 0, el tiempo t sub 1, el tiempo t sub 2, el 3 y el tiempo 4, ¿sí? Ay, perdón, 3, 4, sí, no. ¿Ya? Entonces, supónganse que tienen así. Y la cuestión es que ustedes van a saber cómo se comporta mi atención versus el tiempo entre el T0 y el T4 si hacen una interpolación. Pero, ¿cómo se comporta la atención que ustedes mantienen en mi clase después del T4 o antes del T0? Eso no les puede decir bien la interpolación. Entonces, cuando Kevin modifica con el linspace, digamos, el dominio y además interpola, le va a salir antes del primer nodo que tiene de datos, del primer nodo que tiene de datos de este punto negro. Sí, bueno, los nodos son las coordenadas X de estos puntos, ¿sí? Entonces, el punto corresponde al primer nodo que tienen de datos, correspondería a este punto negro. Y la información antes del tiempo t sub 0, eso sería, digamos, lo que estoy haciendo ahorita en negro ya. Y la información después del T4 sería lo que ahorita estoy haciendo en negro. Ahora, la interpolación no es buena para decirnos qué pasa antes y después del primer dato que tenemos. Es decir, no nos permite extrapolar con buena certeza qué es lo que sucede después del último dato y antes del primer dato. El que nos ayuda a hacer eso bien es justo un ajuste. Entonces, en este caso, si tenemos estos puntos negros, y uno piensa,
considerar otro dominio, como agrandándole, modificando, por ejemplo, usando el comando linspace, agrandando de t0 a t4, en vez de usar ese dominio, usar un dominio más extenso. Entonces, por ejemplo, que vaya desde aquí hasta acá. Si ustedes van a hacer eso, entonces en ese caso lo que les resultaría mejor para poder saber qué va a pasar después del último nodo y antes del primer nodo es de ley un ajuste. Y no necesariamente con una línea recta, sino con otra curva, ¿sí? Entonces, ya. Es por eso que veías, Kevin, esas diferencias en las gráficas y espero ya haber explicado cómo se usa el linspace y qué es lo que hace el linspace. ¿Más preguntas? Sí le cachaba más o menos eso y lo de la extrapolación, pero no estaba seguro. Cuando veía los videos del Orange, no estaba seguro de si se podía extrapolar o no, pero de ahí ya aplicándole en el Octave, ya le vi que no, más o menos, porque creo que más o menos va como que con la tendencia que tiene el primer y el último nodo. Sí, Y lo que pasa es ya, que mi intención en el primer deber es justo que noten eso ya, de que si ustedes quieren interpolar después de, por ejemplo, si hacen el deber de los discos intervertebrales, van a notar que les salen predicciones absurdas si uno pasa el último nodo interpolando. Entonces, para eso es mejor ajustar y es una buena pregunta, digamos. Recuerden eso ya. Todos los que me estén escuchando ahorita y para los que estén viendo el video en el futuro y Juan Carlos del futuro también, recuerden esto, ya que los ajustes sirven más que las interpolaciones, en muchos casos, la mayoría de los casos, digamos, para darnos información acerca de qué sucede después del último punto que tenemos de dato y antes del último punto que tenemos de dato ya. Las interpolaciones sí, son fiables, confiables y una buena herramienta para saber qué es lo que pasa en el medio, entre el primer dato y el último dato que tenemos como dato adquirido en el laboratorio o por una tabla de datos o por conocimiento bibliográfico, ¿ya? La cosa es que si van a saber o tratar de reconstruir qué sucedía entre el primero y el último punto, bueno, pueden usar ajustes e interpolación, pero si van a hacer, digamos, qué pasa después del último y antes del primero, pues es preferible usar ajustes. Y para ambos casos pueden usar el comando polyfit. Entonces, mi sugerencia sería que usen el polyfit para ajustar también, no solo para interpolar. Cuando funciona el polyfit, a ver, porfa, puedes repetir lo del comando polyfit. Si no, ya, voy a repetir lo del comando polyfit. Miren, no, si empiezan como a salirse de la sala porque ya dicen, ya pregunté lo que quería y igual voy a subir este video a que vean todos, ya pues no me voy a enojar ni fregando, ¿ya? Entonces lo que decía es esto, ¿ya? Con respecto al comando polyfit, que este comando del Octave sirve full, ¿ya? Mi intención es que lo puedan ustedes realizar desde cero, es decir, ustedes puedan programar lo que hace el comando y eso verán en los videos ya realizado, ¿ya? Pero, digamos, ya cuando van a usar en la práctica, y no sea como una especie de ejercicio como yo lo propongo para afinar sus capacidades de programar, pueden de ley usar el polyfit, ¿ya? Entonces, el polyfit, ¿qué es lo que hacen? El polyfit tiene 3 argumentos, ¿ya? Sí, solo ya. Entonces, el primer argumento y el segundo argumento son espacios, ¿no? Aquí tengo que poner 3 tipos distintos de información. Entonces, el que va aquí al inicio tiene que ser, ya. Entonces, el que va aquí al inicio tiene que ser un vector que contenga las coordenadas de X. Supónganse que otra vez ustedes hacen un estudio de algo, lo que sea, y obtienen los siguientes datos, ya, 3, 7, luego 8, 10, ya, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hacen solo 2 observaciones, ya, donde ponen a la izquierda de la coma en cada par ordenado, ponen, digamos, aquello que ustedes consideran que es la variable independiente, ya, y lo que está al lado derecho, ustedes consideran, ponen la cuantificación de lo que ustedes considerarían que sería la variable dependiente, es decir, ustedes por alguna razón terminan considerando que el 7 depende del 3 y el 10 depende del 8, ¿ya? O al menos la propiedad cuantificada con el 7 en este ejemplo en particular depende de la cantidad cuantificada por el 3 en este caso, ¿sí? Entonces, digamos, lo que hacen es construir en base a esta información 2 vectores, por ejemplo, uno que se llama X y en el vector que se llama X ponen 3
y 8, es decir, son las coordenadas X de los pares ordenados que obtienen, ¿sí? Y, digamos, también generan un vector Y, ¿sí? Y en este caso tendría 7 y 10, es decir, donde están las coordenadas 10 de estos valores o pares ordenados que tiene el laboratorio. Y luego, aquí en el polyfit, lo primero que tienen que hacer es poner el nombre del vector X, es decir, un vector que contenga la cuantificación de las propiedades independientes. Después ponen un vector Y, donde el vector Y contiene las respectivas imágenes o propiedades dependientes de las propiedades independientes cuantificadas antes en la variable X y en el vector X. Y aquí tienen que poner un número. Entonces, miren, el número que ponen define qué es lo que hace el polyfit. Sí, entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, aquí 2, entonces, no, si ustedes ponen 1, lo que harán es, miren, como ustedes tienen dos pares ordenados, ¿sí? Dos de estos paréntesis, ¿no es cierto? Como tienen dos pares ordenados, entonces el número total de datos es 2, ¿sí? El número de nodos o coordenadas X son 2, fíjense, 2, ¿sí? Que coincide con el número de pares ordenados, eso va a pasar siempre. Entonces, eso es el número de datos que tienen, ¿ya? El número de datos pueden verle como el número de coordenadas X que tienen o el número de pares ordenados o el número de coordenadas Y que tengan, porque en todos esos tres casos van a dar dos, miren, dos pares ordenados, dos coordenadas X, dos coordenadas Y. Y entonces en este caso el número de datos que tienen es 2. Si ustedes le restan 1, entonces conocen el orden del polinomio interpolante. En este caso el polinomio interpolante les vendría dado si ustedes le aplican esto al octavo, ¿sí? Y ahí va a ser un polinomio de Lagrange de orden 1. Si ustedes ponen otro número aquí, por ejemplo, 3, entonces lo que va a hacer es, esto sí les genera algo, lo que les va a generar es no algo que interpole, sino un polinomio. ¿De qué orden? De orden 3, que ajuste sus datos. Y que ajuste significa que no pase encima de los datos, sino que cerca, como en este caso. Está este punto, este punto, este punto, entonces un polinomio de orden 3 pasa por esos datos, ¿sí? Eso. Ya. ¿Qué más? Verán, ya me dice el Zoom que nos faltan 7 minutos, 6 minutos. Entonces, la cuestión es que si no tienen más preguntas, díganme, si no puedo yo abrir otro de estos y ahí les mando el link. Entonces, díganme. Igual si era, ya volviendo como que el punto anterior, igual, en el ejercicio, en el primer ejercicio del deber, por ejemplo, el de las concentraciones, me daba más o menos como 15 datos y de acuerdo al año en el que está Sí, trabajando. sí, Entonces, solo digamos, escojan una tabla, digamos, perdón que te corte ya, solamente escoges un tipo de concentración, no todas las concentraciones, ya tienes que hacer la tabla para o sea, el ajuste para un conjunto de pares ordenados, como notas ahí, la tabla es una tabla, o sea, digamos, si uno como que actualiza toda la información, tendría que considerar una matriz. Entonces, yo lo que pido es que consideren un conjunto de datos para las latitudes y un conjunto de datos para la concentración del ácido, perdón, un conjunto de datos para la concentración y un conjunto de datos para las temperaturas, ¿ya? Y ahí hagan el ejercicio. Solo una cosa, me preguntaban si para ajustar tengo que poner un número mayor o menor. Tiene que ser mayor o menor, pero no que el número de datos que tienes, sino que tiene que ser mayor o menor que el número que te resulta al restarle 1 al conjunto de datos que tienes, ¿sí? Es decir, tiene que ser mayor o menor que el grado del polinomio interpolante. Y el polinomio interpolante siempre tiene un orden menor a 1 que el total de datos que se tienen. Ya, perdón, ahora sí, síguenme diciendo. ya, entonces trabajamos trabajamos con las latitudes y un año en específico, ¿verdad? Sí, Y ya, no, eso. y estas tenemos que trabajarlas con interpolación y con splines o Sí, con no. una sola, Sí, con ambas. interpolación y splines. Y en el caso de interpolación tomamos puntos de latitud, porque dicen la interpolación que es difícil trabajar con bastantes. Entonces podemos tomar unos 5 puntos de esa latitud o 6. O sea, yo quiero que vean cómo les queda nomás. Ah, ya. Sí, para que viendo puedan tomar sus propias conclusiones de ley. Sí, entonces interpolación y splines ambos de ley. Entonces podría trabajar
por así decir, los puntos que escojo por intuición y los voy explicando el qué resultados o habría No, algo. coge todos los puntos de la tabla, ¿no? Pero digamos, tienes que escoger, como dices, una concentración relativa y ya. Porque esa tabla tiene, digamos, una tabla hecha para distintas concentraciones relativas de un tipo de ácido que se encuentra en la superficie del suelo. Y como que los datos que dan en cada columna corresponden a las temperaturas que tiene esa superficie del suelo cuando hay esa concentración en particular en el suelo. Entonces, la cuestión es que escojan una de todas esas concentraciones y eso les dará que determinen una columna de datos. La otra columna de datos tiene que ver justo con las latitudes y de ahí ya simplemente, ya entonces las latitudes serían como que el X, ¿sí? El vector X y digamos las temperaturas del vector y ya. Ya puede repetir, se puede. Ya, entonces verán, tienen como un minuto para decirme qué onda y así es que tienen más preguntas. Si no, para ya mejor hacer las preguntas a las 3. ¿Sí? Entonces va a haber otro de estos ya. Miren, nosotros entiendo que muchos dicen, bueno, ya, yo no tengo una pregunta en particular, pero quiero aprender de lo que responde a los demás. Bacán. Pero no necesariamente necesitan meterse ahorita al chat si no tienen una pregunta directa ya. ¿Por qué? Porque estoy grabando esta sesión para ponerla, digamos, para mandarles, subirlas a mi canal y todo eso, ¿ya? Y subir al Moodle. Pero para la interpolación, igualmente estamos... Sí, 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 Shirley. Para la interpolación, todos los datos de una misma columna, sí, 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 sí. Es decir, cuando ya hagan el ejemplo o el deber de la temperatura y las concentraciones, las coordenadas Y serían las latitudes y las coordenadas X, perdón, y las coordenadas Y vienen a ser, mucha Kevin, ¿ya? Ya, entonces las coordenadas X vienen a ser las latitudes y las coordenadas Y vienen a ser las temperaturas. ¿Cuáles temperaturas? Pues las que correspondan a una sola concentración, porque ustedes verán que hay ahí varias temperaturas correspondientes a distintas concentraciones. Eso. Entonces verán, 1 minuto 6 segundos y se va a acabar. Pregunta, ¿ya? Una pregunta así, la última. En el segundo ejercicio del deber, por ejemplo, nos pide un valor que está, podríamos decir que más allá Sí, sí, sí. del n, podríamos decir. Entonces, en este caso igual es como que extrapolar y tendríamos que hacer lo que dijo un Sí, ajuste. sí. Pero es justo, mi intención ahí era que se equivoquen. Ya no les iba a poner 0, más bien, o sea, basta con que me den ese deber y yo ya digo que bien, lo hicieron ya. Como que ahí en este deber en particular fuera 10 o 0. Y 0 si no entregan, 10 si entregan a tiempo ya. Y la cuestión es que sí van a haber un conflicto el rato que toca extrapolar en el ejercicio 2, porque justo quería que se les haga claro y quiero todavía que se les haga claro cómo el gráfico se va a distorsionar y va a dar una respuesta incoherente si nosotros tratamos de interpolar para poder conocer qué va a pasar después